Hola, soy el Dr. Santos, bienvenida a tu canal. Estamos en la desescalada, estamos en la nueva normalidad y parece, si observamos a nuestro alrededor, que no ha pasado nada. Vemos en las noticias macrobotellones, discotecas llenas de jóvenes, sin guardar la distancia de seguridad, sin mascarilla, el transporte público lleno otra vez a rebosar, etc. Parece que, insisto, no ha pasado nada. Y no está todo conseguido. Hay que permanecer vigilantes. ¿Y por qué digo que hay que permanecer vigilantes? Porque las alarmas han vuelto a encenderse. Un nuevo brote en Pekín, en un mercado concretamente. En un mercado, recordamos lo que ocurrió al inicio de esta pandemia. En Alemania, otro brote dentro de la industria cárnica, concretamente en un matadero. La curva de contagio sigue creciendo de una forma importante en Suecia. Y en Nueva Zelanda, por poner un ejemplo, la joya de la corona, un país que había desterrado totalmente el coronavirus de sus fronteras, ha vuelto a detectar 2 casos de infección por coronavirus de la enfermedad COVID-19, concretamente en 2 turistas que venían del Reino Unido. Luego explicaré cómo se ha producido este caso. Por lo tanto, como decía al principio, no hay que bajar la guardia, el virus está ahí, tenemos que estar muy atentos. Quiero hacer en este vídeo un breve resumen de lo que está ocurriendo actualmente a lo largo del mundo. En China concretamente os decía que después de más de 50 días sin observar prácticamente ningún caso de transmisión local, Pekín ha confirmado la existencia de 200 contagios relacionados con un mercado de la capital, en Pekín. ¿Y qué ha ocurrido en Pekín? Que las alarmas han vuelto a encenderse y se ha puesto en marcha una maquinaria enorme. Se están haciendo test diagnósticos porque no saben exactamente de dónde viene, no saben con certeza cuál ha sido la causa de este contagio y por lo tanto se están haciendo miles de pruebas de rastreo. Test diagnósticos, como os decía antes, a muchísimas personas, trabajadores de bares, trabajadores de discotecas, trabajadores de mercado, personal de limpieza. Se están haciendo en Pekín más de 400.000 test diarios. Importante para recordar lo que ocurrió al inicio de la pandemia. Se están levantando laboratorios en un plazo muy breve, como hicieron con los hospitales, laboratorios para poder realizar todavía muchísimos más test, más de 400.000 test diarios que se están haciendo actualmente. Se está poniendo medidas de confinamiento en aquellas zonas o en aquellos barrios o en aquellas residencias donde se detecta algún caso de coronavirus. Inmediatamente se pone en marcha un cordón y se pone en marcha una cuarentena estricta de confinamiento y nadie puede entrar ni salir de esos barrios. Lo que está ocurriendo en Pekín tenía que hacernos reflexionar de lo que puede ocurrir fuera en nuestra casa, en nuestros países. Es decir, si levantamos la guardia, podemos en un plazo muy breve vernos de nuevo abocados a lo que está ocurriendo en China, concretamente en Pekín. Acordaros cuando empezó la pandemia, en enero, en diciembre, finales de diciembre, enero, que nadie, por lo menos aquí en Europa, aquí en España, pensaba que podía llegar en las condiciones que ha llegado a nuestros países y decíamos, bueno, esto está pasando en China, pero eso está muy lejano y no hacíamos absolutamente nada de caso. Pues ahora en China, en Pekín, vuelven a repetir la historia y vuelven a tomar unas medidas impresionantes. Se han cerrado colegios, se han suspendido clases, se han cancelado cantidad de vuelos de entrada y de salida de la ciudad, concretamente de Pekín. Y como os decía antes, existe confinamiento de vecinos en aquellos barrios, en aquellas residencias donde se han detectado algún foco del coronavirus. Atentos a lo que está ocurriendo en China. Corea del Sur. Están apareciendo también nuevos casos y concretamente los casos que aparecieron en Seúl en clubes nocturnos. No saben exactamente y no han podido controlar estos casos que están ocurriendo en Seúl. Y según los medios locales, el país está ahora mismo a las puertas
de perder prácticamente todos los logros que consiguió en el control de esta enfermedad, en el control del COVID-19. En Irán está pasando absolutamente lo mismo. Estamos viendo como los contagios diarios en Irán están creciendo, están repuntando, aunque a diferencia con Corea, en Irán son menos contactos, porque nunca bajó de los 800 contactos diarios y más o menos están todavía en esa línea. Pero una reflexión importante, tanto Corea como Irán están dentro de una serie de países, concretamente 10 países, que lograron aplanar su curva y que ahora mismo están viendo cómo hay rebrotes, hay repuntes de la enfermedad de COVID-19. Me estoy refiriendo a Israel, a Turquía, Arabia Saudí, Portugal, Marruecos, Malasia, Macedonia del Norte o Bulgaria. Estos países consiguieron aplanar la curva y ahora mismo la enfermedad tiene un repunte importante. ¿Qué está ocurriendo también? ¿Qué estamos viendo? Que hay mayor movimiento de personas porque estamos ya en la nueva normalidad, llamémoslo así, porque la mayoría de los países están abriendo sus fronteras, etcétera, y porque el turismo ahora mismo empieza a moverse también y es importante que el turismo se mueva. ¿Qué puede ocurrir con todo esto? Que el virus, como está ahí, como este virus continúa con nosotros, pues se nos ponga encima de la mesa y tengamos repuntes importantes. En Alemania, como os decía al principio del vídeo, se ha visto un rebrote importante en plantas de procesamiento de carnes y también en algunos locales religiosos se ha visto algún brote en Alemania. Y en Suecia tomó unas medidas muy distintas al resto de los países desde el inicio, puso en marcha una estrategia muchísimo más suave, no se hizo un confinamiento tan estricto como se ha hecho en el resto de los países de Europa y en algunos países del resto del mundo. Y el confinamiento fue mucho más suave, simplemente con recomendaciones generales, apelando a la responsabilidad de cada persona, a la responsabilidad individual. Pues a pesar de todo, los brotes de infección siguen subiendo en Suecia. Suecia alcanzó los 5.000 muertos, por desgracia, y sobre todo este es un dato de última hora. En el estudio de anticuerpos de seroprevalencia que se ha realizado en Suecia para ver exactamente cuántas personas tenían anticuerpos y cuántas personas habían pasado la enfermedad, se ha visto, como ocurrió también en España con el estudio que se ha hecho, que solamente han pasado y tienen anticuerpos, han pasado la enfermedad el 6,1% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente el 95% de la población de Suecia, al igual que ocurrió en España, insisto, es susceptible todavía de padecer la enfermedad, de padecer el COVID-19. En la India, por seguir con este pequeño resumen que os estoy haciendo de cuál es la situación actual de la enfermedad del COVID-19, pues volvió a registrar el viernes pasado un nuevo récord de casos diarios. 13.500 infecciones solamente en 24 horas. Si nos vamos a la densidad de la población, la alta densidad de la población que tiene la India, y solamente en 24 horas 13.500 infecciones adicionales con población apiñada, pues imaginaros lo que puede pasar y lo que puede ser el futuro de lo que pase con esta enfermedad en la India. Y Nueva Zelanda, como os decía antes, la joya de la corona, pues Nueva Zelanda ha sido uno de los países que consiguió eliminar de sus fronteras, eliminar de su geografía el coronavirus. Pero, desgraciadamente, ha vuelto con dos pacientes, dos turistas que provenían del Reino Unido, que se les concedió un permiso especial en Nueva Zelanda, que tiene prácticamente, el país está sin restricciones, prácticamente llevan una vida normal, excepto en un control muy estricto de sus fronteras y de la cuarentena. Todas las personas que vienen de fuera se someten a una cuarentena muy estricta. ¿Qué ocurrió con estas dos personas que venían del Reino Unido? Que se les concedió un permiso especial. Se saltaron la cuarentena por ese servicio especial, porque pidieron un servicio, era un servicio caritativo, pidieron permiso para visitar a un paciente que estaba en fase terminal, que estaba muriendo. No se les hizo el PCR, cosa que sí lo hacían rigurosamente, en este caso se les saltó, y estaban infectadas, las dos personas infectadas de COVID-19, que pasaban la enfermedad de COVID-19. Un fallo de seguridad, un simple fallo. Entró el virus y ahora mismo están en control y están viendo exactamente los contactos que ha habido, etc. Nueva Zelanda, que había retirado
prácticamente que había eliminado el coronavirus de sus fronteras. Ahora mismo la primera ministra de la isla, de Nueva Zelanda, ha encargado a los militares la vigilancia de todos los centros de cuarentena para que no vuelva a ocurrir esto, ¿de acuerdo? Y por seguir con este resumen, en el continente americano la epidemia sigue aumentando y estamos viendo cómo no solamente sigue aumentando, es que no disminuye prácticamente en ningún país. Esto está ocurriendo en América Latina y está ocurriendo en los países del entorno del Caribe. Brasil concretamente, que ha superado ya el 1.000.000 de casos, de infectados, de casos detectados de coronavirus, que es el segundo país que lo supera, detrás de Estados Unidos concretamente, y que además ha superado el 1.000.000, pero esta cifra puede ser muchísimo mayor porque, según reconocen muchísimos expertos, la recogida de la información en Brasil deja mucho que desear en este sentido. Y hay un enorme ritmo de crecimiento de la infección en Brasil. Concretamente, hace unos días se observó otro récord importante con 54.000 contagios solamente en 24 horas en Brasil. 54.000 contagios. Si nos vamos a poblaciones también muy hacinadas, con situaciones de viviendas, bueno, pues no ideales, pues podemos decir que en este sentido la propagación de la enfermedad puede ser muy importante en Brasil. 50.000 contagios solamente en 24 horas. Perú, por poner otro ejemplo, ya tiene más contagios que Italia, por poner el ejemplo. En Chile la curva continúa aumentando. A principios de mayo había muchísimos y ahora mismo Chile se enfrenta a la etapa más dura de la epidemia. Concretamente también hay lo que se llaman las brigadas sanitarias autogestionadas, que nacieron a raíz de una serie de conflictos sociales que hubo en Chile, pues prácticamente al inicio de la pandemia, y están desinfectando cantidad de barrios de Santiago de Chile concretamente, donde los contagios siguen aumentando considerablemente. En México está ocurriendo exactamente lo mismo. Están en la nueva normalidad, hay una apertura importante, aunque en México se tomaron medidas un tanto contradictorias. Decía que había restricciones, pero no las había tanto. Bueno, sabemos que la economía en México, un 60% puede ser economía sumergida, y por lo tanto las personas tienen la necesidad de salir a la calle, etcétera. Se dan unas circunstancias sociales también importantes y distintas a otros países, pero en México no está controlada aún la enfermedad. Las muertes, por desgracia, siguen subiendo y los casos, las infecciones de coronavirus también siguen subiendo. No ha aplanado todavía la curva y todavía está ascendente, y por lo tanto se suma a los países de América, donde la infección está en una fase todavía de progresión importante. Y aquí no voy a seguir con el resumen esto, porque esto prácticamente lo podíamos llevar también a los países del hemisferio sur, donde ahora mismo están en invierno, están empezando el invierno, y si nos vamos a ciertas teorías que dicen que el virus podía atenuarse con el calor, y eso parece ser, aparte del confinamiento, que es posible que haya pasado en Europa, que ahora mismo estamos en verano, y por lo tanto el virus teóricamente nos está, si admitimos esta teoría, por supuesto, nos está dando un pequeño respiro hasta que venga el invierno, pero que no tenemos que olvidar, como decía al principio, que está ahí, que el virus está y sigue con nosotros. Y la reflexión: es comprensible que muchas personas estén hartas del confinamiento, estén hartas de estar en sus hogares. Es comprensible que los países intenten abrirse, porque hay que rescatar la economía, porque este virus, este encierro al que hemos estado todos sometidos, ha producido no solamente un daño en salud importante, sino un daño social y un daño económico importantísimo. Es comprensible que los países intenten abrir el turismo, que la circulación de personas sea todavía muchísimo mayor. Todo eso es comprensible y hay que hacerlo, Pero, como os decía al principio, no hay que bajar la guardia, no hay que ser suicidas, porque hay tres cosas que no podemos olvidar. En primero, que el virus sigue con nosotros y se propaga de una forma muy rápida, sobre todo ahora en América, en el continente americano, y en Asia, en el sur de Asia y en Oriente Medio. Segundo,
que sigue siendo mortal, que es un virus mortal, sobre todo para las personas más susceptibles, personas mayores y con patologías previas. Y tercero, que la mayoría de las personas no tienen anticuerpos, por lo tanto, son susceptibles a pasar la enfermedad. Importantísimo, un 95% de las personas, según los estudios que se han hecho en algunos países, no tienen anticuerpo y por lo tanto, teóricamente, no son inmunes. Por lo tanto, son susceptibles de pasar la enfermedad. Y junto a esto, añadir algo más, que al día de hoy no hay ni tratamiento ni vacuna contra este coronavirus. Es muy importante la propagación rápida y que el virus siga ahí, que es un virus que sigue siendo mortal y que la mayoría de las personas podemos padecer la enfermedad. No tenemos anticuerpos. La pandemia se está acelerando, esto es un hecho, se está acelerando, no ha desaparecido, el virus sigue con nosotros. Hay un dato muy importantísimo de que la pandemia se está acelerando. Concretamente, hace unos días, estoy hablando de mediados de junio, se notificaron en un día concreto 150.000 nuevos casos de COVID, que es la cifra más alta de notificación diaria que se ha producido desde que se inició esta pandemia. Hace unos días, 150.000 casos en un día notificados. 150.000. Esto nos indica que el virus sigue con nosotros y que se está acelerando. La mitad de estos casos, como os decía antes, se detectaron, se notificaron en el sur de Asia, en Oriente Medio y en el continente americano. Bueno, pues esto es todo. Gracias por vuestra atención. Darle a like si os ha gustado, darle a la campana para recibir nuevos vídeos míos y suscribiros a mi canal. Hasta luego.